Muy buenos días, Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos. Bendecidos en victoria. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias, finalizando antes de Apocalipsis, en la segunda carta a Timoteo. Y Dios es propicio a cada uno de nosotros trayendo esta palabra en esta mañana, que yo sé que va a ser de gran bendición y edificación. Porque quizás aquí vamos a encontrar uno de los tropiezos o impedimentos para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, o que podamos recibir lo que nuestro corazón anhela y desea. Y que Dios ya ha provisto, pero somos nosotros quizás los que no hemos logrado alcanzarlo. Y por eso creo que el Señor trae esta palabra en esta mañana para gran edificación. Segunda Timoteo, ¿ya lo encontraron? Amén. Capítulo 1, vamos a leer el versículo 7. Invito una vez más que se ponga sobre sus pies. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda Timoteo 1:7 dice la Escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo volvemos a leer? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora cierra tus ojos. Es muy importante que nos concentremos en la palabra, mantenerla guardada en nuestro corazón. Ahí con tus ojos cerrados, quizás lo recuerdes. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Una vez más. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Padre, gracias a ti la gloria en esta mañana una vez más, pues tu palabra que es luz y que es vida, Señor. Creemos, Dios, que será de gran bendición, traerá fructificación en nuestros corazones conforme hoy tú le envías por tu Santo Espíritu. Damos gracias por el privilegio que nos das de sentarnos a tus pies en este lugar para oír tu voz. Permítanos estar atentos a ella, Señor, y guardar, atesorar en nuestros corazones tu enseñanza, pues una sola palabra será suficiente. Llévanos a seguir meditando en ella, en nuestro salir, en nuestro entrar, en el camino, en el campo, en la ciudad. Estar meditando y, Señor, aplicando a nuestras vidas tus enseñanzas, tu consejo, tu dirección, porque, Señor, mientras nosotros lo hagamos, seguiremos por la senda, Señor, de crecimiento, donde la buena obra que tú iniciaste, Señor, vemos como tú la completas, Señor, porque es agradable, es perfecta. Por eso gracias por estas buenas nuevas que hoy vienen a traer sanidad al corazón, salvación, liberación, restauración, Dios, y donde todos los diseños que nos estaban oprimiendo de oscuridad, de tinieblas, afligiendo e impidiendo la libertad para poder seguir tus sendas y disfrutar de la vida que tú ya nos has entregado, hoy, Señor, sea completamente disipadas y podamos ver en tu luz la luz y afirmar nuestros pasos por tus sendas de justicia, de bien y de paz, Señor. Por eso damos gracias, porque hoy creemos que hay libertad de la cautividad, de la opresión, porque tú, Señor, estás con nosotros y eres propicio a cada uno de nosotros. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Entonces, como les decía, Dios nos ha entregado tan grandes y maravillosas promesas a cada uno de nosotros. Y el propósito, el deseo de Dios es que caminemos en pro de esas promesas, porque ellas son las que van como a pavimentar nuestro caminar, y lo que Dios desea es que lo disfrutemos. No que sigamos de pronto caminando por las trochas, por los caminos ásperos, empedrados, no, sino que si Dios ya nos está pavimentando un camino con sus promesas, el deseo de Él es que nosotros transitemos a través de ellas, que no sigamos recibiendo las heridas de nuestros pies, los tropiezos, todo aquello que aparte de ese camino podemos estar encontrando. Pero damos cuenta también que así como es el deseo de Dios y es el deseo tuyo, a veces encontramos impedimentos para que podamos recibir lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está mostrando. Y aquí en este texto podemos encontrar quizás un gran impedimento para cada uno de nosotros, en determinada manera, en determinada forma. No todo lo que de pronto vamos a ministrar, pero quizás haya algo, y ese algo es ese impedimento y es ese tropiezo. Pero también hay algo muy fuerte y poderoso que el Señor me muestra, que está en este texto, y que si tú y yo al final de esta
ministración de la palabra, lo recibimos, lo entendemos y lo atesoramos, tenga la plena seguridad que sus días venideros van a ser completamente diferentes. Amén. Que verdaderamente usted no va a seguir siendo la misma persona. Si entiende lo que hoy el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón, Amén. no seguirá siendo el mismo, porque a veces pasa eso. Caminamos con el Señor, recibimos del Señor, el Señor nos ministra, pero seguimos lo mismo, en lo mismo y con los mismos. ¿Por qué no hay ese cambio? ¿Por qué no hay esa transformación? Y aquí quizás vamos a encontrar la piedra en la cual muchos estamos tropezando. Y que si tú hoy tomas la determinación en el nombre de Jesús de hacerla a un lado, de quitarla, tenga la plena seguridad que todos los días, te repito, de aquí en adelante van a ser diferentes para ti. Van a cambiar muchas cosas con las cuales tú has venido luchando, con las cuales te has venido quejando, con las cuales te has venido lamentando, pero que si hoy entiendes lo que Dios suelta sobre tu vida, quizás ya no vas a tener que vivir esas luchas y vas a darte cuenta quién eres verdaderamente tú en Cristo Jesús. Amén. Por eso el título que le he dado a este mensaje es: lo que tengo define lo que soy. Lo que tengo define lo que soy. Porque a ti no te definen tu pasado, a ti no te definen tus errores, a ti no te definen tus equivocaciones, a ti no te define tu trasfondo cultural, social, familiar. Eso no lo te define a ti. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, todo eso pasó. Lo que te define a ti ahora es el Señor. Lo que te define a ti ahora es su amor, su gracia, su favor y su misericordia. Eso es lo que ahora te define. Pero nos ha costado a veces nosotros vernos así como Dios nos ve, y nos seguimos viendo por el pasado, por las circunstancias, por el error, por la equivocación. Seguimos dándonos látigo, azote por algo que ya pasó. Y como dice la misma palabra, ya no hay que llorar sobre la leche derramada, porque ya no se puede hacer nada. La leche se derramó, tú no la puedes recoger ya. Se derramó y ya qué. Pero hay personas que todavía después de muchos años se siguen lamentando porque la leche se le derramó. Y como la cocina, y como esto, no. Así pasa en acciones de tu vida, en decisiones tuyas, que pasaron, ya sucedieron, pasa la página. Es tiempo de pasar esas páginas. No siga leyendo en esas páginas viejas, en esas páginas del pasado, de los errores. Tú ya no puedes seguir leyendo tu historia y tu vida a través de ellas, porque Dios, a través del Señor Jesucristo, abre una nueva agenda para ti. Una nueva página limpia, nueva, para que tú escribas tu vida de ahora en adelante, pero con el lapicero de Dios, no con el de la gente, no con el del que dirán, no con el del pasado, con tus errores. No, ese lapicero ya no escribe, no lo debes usar más. Ese ya la tinta, ese lapicero ya quedó seca, ya no sirve para escribir. No lo sigas forzando a escribir tu vida. Acepta lo que Dios te está entregando y verás cómo tus días empiezan a florecer y a ser diferentes. Quizás puedas tener, sí, circunstancias adversas, porque eso hace parte de la formación y el propósito de Dios para tu carácter, para tu mente, para tu fortaleza, sí, pero es que ahora es diferente porque es de la mano de Dios. Y eso es lo que a veces no entendemos. Y aunque recibimos palabras y promesas como estas, seguimos haciendo las cosas a nuestra manera y escribiendo en nuestro modo. ¿Pero por qué? Porque quizás esta piedra sigue estando ahí. Sigue estando ahí. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Segunda Timoteo 1:7. ¿Ya lo grabó? Sí. Bueno, amén. Dice la Escritura, vea, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hoy vamos a hablar sobre eso. Quizás esa sea la piedra, la cobardía. ¿Qué podemos nosotros entender por cobardía? Hay una definición, dice: persona que carece de valentía para realizar una acción de riesgo o para enfrentar una situación o un desafío. Se lo repito, la definición literal como está: persona que carece de valentía o de valor para realizar una acción de riesgo o para enfrentar una situación o un desafío. Lo podemos mirar desde el punto literal, una situación de riesgo, un ejemplo, que digan: súbase allá y brinque de ese lado, montes en este. Pero es que una situación de riesgo quizás sea hablar con tu cónyuge, decirle las cosas que usted está sintiendo, lo que está viviendo, lo que usted espera ver. Eso es una situación de riesgo. ¿Por qué una situación de riesgo? Porque hay muchos en contra, argumentos que vienen. ¿Usted cómo le va a hablar? ¿Usted cómo se va a levantar? ¿Usted cómo le va a decir eso? ¿Usted quiere verlo enojado? ¿Quiere que se vaya a la casa? ¿Quiere que no sé qué? ¿Usted? Y empieza uno en la mente a recibir esos en contra, y por eso se vuelve una situación riesgosa.
Porque quizás no has visto los cambios en tu hogar con tus hijos, porque no has asumido la posición de riesgo de sentarlos y decirle, bueno, aquí están los puntos sobre las sillas, guste o no le guste. Pero como si no, porque de pronto se enoja, no porque de pronto entonces empieza a hacerme mala cara, no porque entonces de pronto me deja de hablar, no porque usted se acobarda, porque no enfrenta esas situaciones de riesgo, quizás en tu trabajo. Hay cosas que quizás no estás recibiendo de la manera correcta o son injustas para ti, pero te acobardas y no tomas el riesgo de enfrentar quizás a esa persona, a ese compañero, a ese jefe y decirle, vea, las cosas no son así como usted está pensando. Yo le pido que usted por favor haga esto, me respete en esta otra cosa, lo que tú estés viviendo. Pero hay personas que no son capaces de asumir esos riesgos, entonces eso significa cobardía. Entonces la piedra sigue estando ahí. ¿Y cómo tú esperas que ese hijo, que ese cónyuge, que ese jefe, que todo lo que tú enfrentas cambie si sigues teniendo la piedra? Ahora sí estamos entendiendo lo que el Señor quiere ministrarnos hoy. Amén. Entonces nos cuesta tener ese valor de enfrentar, nos cuesta tener esa situación. Por ejemplo, yo era una persona muy tímida, quizás por el trasfondo que tuve. Yo lo identifico con mi ausencia de paternidad terrenal que tuve, que yo nunca tuve un papá, una imagen de papá en la casa, nunca, buena o mala, pero nunca la tuve. Y entonces, de cierta manera, en mi corazón se crían esas inseguridades y esos temores, porque de todas maneras la figura varonil del hombre le infunde al hijo, sin que nos demos cuenta, ese valor, ¿sí? Porque el hombre generalmente se echa para adelante y se ve que es el que pone la cara y el que al menos pelea o grita, ¿no? Y uno necesita a veces recibir esa imagen y eso lo ayuda a uno también a no dejarse. Yo nunca la tuve y por eso quizás fui una persona muy tímida. Por ejemplo, cuando estaba estudiando, a mí me iba súper bien, gracias a Dios, pero cuando me decían pase al frente, no, yo era todavía, pero ya no como antes, pero me ponían como un tomate. Y aparte de eso, que me ponían como un tomate desde el puesto, cuando me decían Amaya, pase al frente, yo ya estaba ya como un tomate. Aparte de eso, los compañeros se encargaban de hacérmelo ver. Uy, se puso como un tomate negro, como está rojo. Peor, empezaba a sudar, me sudaban mucho las manos. Y yo pasaba, vuelvo y le digo, aunque tenía las capacidades, aunque sabía cómo de pronto desarrollar el ejercicio, cómo hacer la traducción, lo que me iban a poner, yo lo sabía, pero el solo hecho de pararme enfrente de la gente, para mí eso era terrible. Terrible. Y así pasé todo ese tiempo. Yo creo que era situación de esas. ¿Qué hizo Dios conmigo? Pues trabajar en el proceso para vencer esos obstáculos de cobardía, por decirlo, de no enfrentar esos riesgos, y lo hizo a través de una situación financiera que vivimos, donde me tocó ser valiente y me tocó salir y poner la cara y ponerle la cara a la gente, y en medio de todo desarrollé un don que es para las ventas, que no sabía que lo tenía, porque uno tímido, ¿cómo habla con otro y cómo lo convence de que me compre algo? Si a veces ni siquiera soy capaz de mirarlo a los ojos, pues no era capaz de hacerlo. Si hay personas así, yo sé que aquí no, en la tarde vienen muchos que van a hablar con alguien y no es capaz de estarlo mirando continuamente a los ojos, porque eso da seguridad. Hablan y, no, es que yo venía a decirle que a ver si de pronto usted me hace el favor y me presta la hojita, la Express, es que necesito ablandar un poquito el carne, a ver si me la presta. Yo se la traigo tan pronto que desocupe, porque es que me cogió tarde para el almuerzo y a ver si me lo presta, ¿sí? Usted ríe de lo de la tarde, ¿no? Usted no. Ese era yo. Entonces, a través de esa situación que tocó porque no había otra, me tocó enfrentar eso. Y ahí fue donde Dios empezó a trabajar en lo que yo desconocía, pero que era lo que necesitaba, no solamente para sanar mi corazón, sino para pararme hoy aquí y hablarles a ustedes. Porque muchas situaciones que hemos enfrentado y pasado nos ha tocado hablar con personas y mirarlos a los ojos y hablarles con autoridad. Si yo hubiese venido como venía, no hubiese sido capaz y las circunstancias no hubieran cambiado, no hubiesen cambiado. Pero Dios nos dio el valor. Y donde tenemos que hablar, lo hacemos. Y por eso vimos los cambios. Lo vivimos aquí mismo, en esta población, cuando nos tocó ir y mirar a los ojos y enfrentar en los colegios, en las instituciones, al rector, a los coordinadores. Y hubieron cambios. Si no hubiese sido así, nada hubiese cambiado. Y así muchas otras cosas hemos visto el respaldo de Dios. Entonces, así mismo pasa en tu vida. Si no asumes el riesgo, la valentía
no vas a ver los cambios. Por eso te digo, ha llegado tu hora, ya ha llegado tu tiempo. Quiere ver las cosas diferentes, escúchame, ya no depende de Dios, depende de ti. Y eso es lo que define esto. Mira, la cobardía, como dice acá, ten en cuenta, está inspirada por el miedo. La cobardía está inspirada por el miedo y revela una derrota y rendición antes de enfrentar una situación. Se la pongo en otros términos. El cobarde es aquel que ya se da por derrotado sin enfrentar o sin luchar, porque le da miedo. Dice, no, eso no va, él no me va a escuchar, eso ya no me va a prestar la olla, eso ya no voy. Eso es el cobarde. Eso que por acá, eso ya no, esa es, los tiene allá como porcelana, ¿quién me va a prestar esa olla? No, para cobardía, porque antes de enfrentar ya se da por derrotado. Empanadas, no todo el mundo aquí vende empanadas, yo que me voy a poner a hacer empanadas. Sí. Ni siquiera lo ha intentado y ya se ve por derrotado, cobarde. Y por eso no has visto tus finanzas cambiar, por eso no has visto situaciones renovarse, transformarse, porque te diste por derrotado aún antes de enfrentar y no habías descubierto que quizás eso era cobardía en tu corazón. ¿Qué más dice? Es aquella que es temerosa de enfrentarse a alguien o a algo. Como ya lo dije ahorita. El cobarde no es capaz de enfrentar, no es capaz de mirar a los ojos. No, el cobarde no hace eso. Deja pasar la falta, la agresión, la humillación por no enfrentar la situación. Yo muchas veces lo he dicho, por ejemplo, en un chisme, cuando usted lo mete en un chisme, ¿cuál es la mejor manera de acabar con un chisme? Vaya enfrente y hable con la persona. Y usted le dice, Benjamín, me contaron que usted está diciendo que tú y yo somos locos, Lucas. Y el único loco es usted, yo no. Lo enfrenta. No, yo, ¿en qué momento? Venga, le traigo a la persona. No, es que tal vez me entendió. Hermano, hágame el favor, me respete. El único loco es usted, yo no soy loco. Y se enfrentó a la situación y ahí se acabó todo. Pero si usted como buena guía en Chile, porque el que lo transmite, aparte de transmitirlo, le agrega su versión de los hechos o su apreciación, ¿no? Y entonces le dije, no, imagínese, no le quiso prestar la olla. Eso debe ser que es que tal vez porque no sé qué, y le agregó su otra versión. Y así a medida que va pasando. No, imagínense que fulano fue a prestarle la olla a presión y esta señora va y le dice que no, que porque no, yo me imagino que es que porque ella pensará que es que no, cada quien le va a agregar más. No hay que ser, si tú quieres ver cambios y las promesas de Dios cumplidas en tu vida, tú tienes que aprender a enfrentar estas situaciones, tienes que empezar a tener esa valentía en tu corazón de enfrentar aquello que está siendo incómodo para ti, que no te está dejando crecer, avanzar, desarrollarte a plenitud. Tú tienes que enfrentarlo. Mira, una persona cobarde, aquella persona cobarde es aquella que no es capaz de tomar decisiones por sí misma. No es capaz de tomar decisiones por sí misma. Siempre espera que otros se las tomen o concede lo que otros digan, pero por sí mismo no es capaz de tomar una decisión. Voy a hacer esto. No. Te cuesta tomar decisiones. Esa es una persona con un espíritu de cobardía. Siempre está esperando. Obvio, hay decisiones en tu vida que necesitan sabiduría, ¿cierto? Es diferente. Entonces tú las comentas y las compartes con otras personas, ¿sí? Esperando como que se socialice ese proyecto, esa intención que ya está en ti, pero que esperas como que me aconsejas que voy a hacer esto y esto, pero yo lo voy a hacer. Entonces ya puede uno recibir, no, porque no espera tantico y mira estas otras opciones. Verdad que no me había dado cuenta por ese lado. Oiga, sí, muy bueno, les voy primero a mirar esto, voy a cotizar esto, voy a hacer esto. Eso es diferente. Es la persona que no es capaz de tomar decisiones por sí misma. Tengo una persona conocida que la contrataron en una empresa y prácticamente creo que ya le terminaron el contrato por ese problema, porque no es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Le encargaron de una posición, pero siempre está esperando que el jefe superior todo lo haga, le consiga, le busque de esto. Entonces, ¿para qué la tiene? Entonces muestran esas inseguridades y cobardía en su corazón,
¿Por qué? Porque teme que esa decisión que tomó, que hizo, de pronto vaya a ser refutada, no va a ser consentida o avalada por otras personas. Entonces le da miedo y mejor no lo hace. No lo hace. Entonces a usted le gustó, por ejemplo, esa blusa. Y le pareció a usted muy bonita. Hoy está barata, está económica, está en oferta, en promoción. Y estoy necesitando, que tengo ahí un pantalón que no me lo he puesto a poner, que no sé con qué combinarlo. Y ahí está. Pero no voy a ver qué dice mi hija. No voy a ver qué dice mi vecina Florinda, porque si no es pues que se la aguantan burlándose de mi camisa. Y la llama, y Florinda, es que imagina una camisa tan linda que me gusta mucho, yo no sé a usted cómo le parece, pero le mando una fotico. No, eso está no sé qué. Ah, bueno, listo. No, gracias, muy amable. Mucha inseguridad, cobardía. Si a usted le gustó, cómase eso, cómpralo. Sí, porque a veces le gusta una panadería y un rollo suizo cargado de arequipe y usted quedó mirando. Y usted con esa y la plata y todo, y lo mira y dice, no, pero voy a llamar a mi esposo a ver si me puedo comer un rollo suizo, porque es que como tiene mucho arequipe. Por Dios. Yo sé que usted ríe de las personas de la tarde, a usted no le pasa eso. Valientes, guerreras y guerreros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Valientes, guerreros. Una persona cobarde es alguien que se escuda detrás de otros. Eso es una persona cobarde. Y yo he conocido muchos así. Recuerdo cierta persona que para tomar una decisión o algo decía, ay no, mejor no vayamos allá porque es que a mi marido no le gusta que uno vaya allá. No hagamos eso porque es que a mi esposo esas cosas a él no le gusta que las toque. Hagamos eso, pero no le voy a decir a mi esposo porque si él se entera eso va a ser un problema. Siempre se escudaba detrás del esposo y eran puras mentiras, eran cosas de ella, pero era muy cobarde para decirnos que a mí no me gusta que entren allá, a mí no me gusta que cojan eso, a mí no me gusta ir a ese lugar. No, nunca, siempre se escudan detrás de él. No, porque eso después se entera fulanito y ese chino después queda echando una vaina en la casa. No, porque es cobarde. ¿Cómo esperas tú que las cosas cambien? Que se cumplan los deseos, anhelos, sueños de tu corazón, si no tienes autoridad para comprarte un rollo suizo lleno de arequipe. Si te escudas en otros. Porque usted llegó, tiene la plata, pero no voy a decir si mi hijo me lo gasta. Voy a ver si mi marido le nace comprármelo. Pero usted podía hacerlo, pero se escudó en él. Y llegó y dijo, mi amor, aquí arriba por la parte encima del bosque, ahí por la pavimentada que baja del vivero, hay una nueva panadería y venden unos bizcochos baratos y muy deliciosos. Hay un rollo suizo por un arequipe. Ay, cómo me gustaría comer un arequipe de esos. Y María se fue. ¿Y usted cómo quedó? Y usted pudo hacerlo, pero no tomó la decisión. Y eso que usted había economizado en esa vuelta al mercado y llevaba aeropuertos. Pero no tomó la decisión porque dijo, no, ¿qué tal se entere que fueron los vueltos del mercado que me lo compré en un rollo suizo? Si puede, tiene, no sea cobarde. Entonces, ¿qué le quedó a usted? Un vacío y una insatisfacción por no haber hecho realidad un deseo de su, bueno, no corazón, de su vientre. Así pasa en todas las cosas. Por eso hay gente con esos vacíos e insatisfacciones en la vida, pero ¿por qué? Se ha escudado detrás de otros, esperando que otros hagan lo que tú bien puedes hacer, que tú bien puedes tomar la determinación y la decisión. ¿Por qué esperas que otros lo hagan por ti? O te escudes detrás de otros. No, se acabó el tiempo de que tú tengas un corazón cobarde. Y ya ahorita vas a recibir la fuerza de la palabra que viene a través de este versículo para que tú entiendas que tus días, como te dije al comienzo, van a ser transformados, porque eso es lo que Dios espera de ti. Si Dios lo ha prometido, Dios lo cumple, pero ya no depende de Dios, depende de nosotros, y que tú quites esa piedra en la que siempre tropiezas, que se llama cobardía. ¿Quién más es una persona cobarde? Aquella que todas las acciones le generan temor y por eso muchas veces no actúa. Siempre está mirando las consecuencias en lo negativo, en la derrota, en el pesimismo, y por eso a veces no actúa, no dice.
No, si así como estoy anda como una fiera, ¿qué tal donde yo le llegue a decir, no me llegue después de las 9 de la noche? No, eso mejor dicho, me levanta este pecho, yo prefiero mejor así, dejarlo quieto, dejarla quieta. Eso es una persona cobarde. Yo recuerdo en una ocasión cuando mi hijo empezó a salir, uno de mis hijos en su adolescencia, y empezó a salir a esto, y llegó un día y le dije, bueno, hijito, usted puede salir, compartir con sus amigos, jugar allá sus maquinitas, sus juegos y eso. Pero aquí, a las 10 de la noche, se cierra la puerta. Y si usted a las 10 no ha llegado, yo lo voy a buscar. Busque dónde quedarse, porque le va a echar seguro a la puerta. Mi hijo, que lo amo con todo mi corazón. Y pensó que era como que no. Y al otro día, 10 de la noche, no ha llegado y le eché el seguro a la puerta. Y finalmente, yo por ahí escuché que tocaba, como a la media hora creo que era, y tocaba, y el hermano se paró y le abrió. Él estaba escuchando, pero quería que él entendiera que sí era cierta la determinación que yo había tomado. Y al siguiente día volví y se la hice. Entonces el hermano no se acostaba esperando a que otro hermano llegara para ir abriendo la puerta, pero él sí entendía que esa determinación se había hecho. Entonces yo le dije al otro hermano, le dije, no le abra más la puerta. Él tiene que entender que a tiene que estar aquí en la casa. Después de las 10 no tiene nada que estar haciendo por allá afuera, aunque vamos a hacer esto aquí muy tranquilo. Sí, no es muy inseguro. Y entonces me dice el hermano, no, pues que pobrecito, él tiene que aprender. Y de paso aprenda también usted. Aprenda de una vez usted. Resulta que una vez me fui a un viaje a Bogotá. Yo no les avisé que era que venía. Y yo llegué como a la 1 de la mañana. Y yo vi la luz de la ventana, televisor prendido, me bajé, la vi, y era el hermanito ahí. ¿Y usted qué hace a estas horas viendo televisión? Y se volvió a mirar a mi papá, estoy esperando a mi hermano que no ha llegado. ¿Cómo así que no ha llegado? ¿Y dónde está? Y unos que iba a ir de unos 15 años. ¿Y a dónde? Dijo aquel fulano. Y a esa hora me fui a buscar. Y lo encontré. Él no tenía pensado ir allá, estaba hasta en bermudas y en chanclas, creo que estaba todo. Y usted, hermano, ¿qué hace estas horas? Yo le dije, papá, es que mire, ¿qué? Esto, tal. Papá, mire, nosotros estamos haciendo nada mal. Y salió la mamá y dijo, no, mire, que están aquí con los amigos compartiendo, están en esta mesa. De papá, déjenme otro ratico. Pero bueno, listo, dijo, hágale. Y se sube más tarde. Pero ya fue diferente. Pero eso que se tuvo la decisión de hacer y de imponer, yo vi los cambios, porque empezaron, no yo a acomodarme al horario de ellos tuvieron que acomodarse a las normas y reglas de la casa y de nosotros. ¿Por qué a veces en tu casa no sucede eso? Porque te has acobardado. Y entonces te has justificado en lo que está sucediendo cultural y socialmente. No, es que son la juventud de hoy en día, es que... No, escúchame. Los valores, nunca morales, éticos, ningún valor ha sido mudado y cambiado por Dios. Dios en ningún momento ha dicho, no, es que eso como ahora todo el mundo está abortando, eso sí, ahora podemos el aborto. Nunca Dios cambiará. Nunca. Su palabra está escrita, ni una tilde, ni una coma se le quitará, ni se le añadirá. Y tú tienes que ser una persona que siga las instrucciones de Dios, no de la sociedad, no del mundo cultural. No. Es de Dios. Y encontrarás el respaldo de Dios en todo lo que tú hagas o emprendas. Pero mientras no sea así, tú no vas a ver cambios y transformaciones. ¿Amén? Amén. Entonces, eso es lo que tú tienes y necesitas que hacer. Pero ¿por qué no puedes? Porque hay miedo, cobardía. Porque te has acobardado de pararte en la radio y decir cuáles son los límites. Mientras tú no marques el territorio, los límites, nadie te los va a respetar. Yo recuerdo un predio que mi hermana compró donde estamos viviendo ahorita. Y cuando ya se había hecho la negociación y entramos a recorrerlo, porque ella lo compró sin verlo, como el de la hacienda que la compró sin verla, pero yo la había visto, ya le había mandado fotos, videos y todo. Entonces el día que fuimos a recorrerla, ahí hay un lago y había peces de esos rojos, de mojarras. Y cuando nosotros íbamos subiendo, como eso queda como una hondonadita, habían dos pelados allá con anzuelos pescando. Y yo cuando los vi, y uno de ellos lo distinguí porque venía aquí a la iglesia y se quedó. Hola, pastor. Le dije, qué pena, Lisandro.
qué pena, Lisandro, pero esto ya es propiedad privada, ya aquí están los dueños, así que hermano, le pido el favor de que ya no entre más acá porque pronto hay inconvenientes. Listo, Señor. Porque como eso no estaba así, como tan todo mundo entraba y salía y cogía las naranjas y esto, como. Pero cuando ya se le dijo no stop, dejaron de hacerlo. Si no se hace eso, ¿qué sucede? Había gente que entraba por leña y subía, yo la escuchaba para que golpeaban y los perros ladraban. Un día me subí, la gente dándole a los arrayanes, que hay cualquier cantidad de arrayanes allá. Ustedes, no es que nosotros veníamos, dijo, ya no. Ustedes no pueden hacer eso aquí, eso es propiedad privada. Y si ustedes vuelven a hacerlo, van a tener problemas. No, es que miren, nosotros no estamos tumbando nada, son los palos que se han caído. Bien, pidan permiso entonces. Ay, sí, Señor. La próxima vez echo los perros. Y pidieron uno que otro permiso y después ya no volvieron por allá. Pero eso, no importa que uno no sea distinguido, conocido, no, hay que uno poner los límites, si no todo el mundo lo va a burlar. Entonces eso es lo que hay que hacer para tu vida, para tu hogar, tu casa, en todo tienes que tener esos límites marcados, porque si no todo va a ser un completo caos y desorden, y en el caos y el desorden todo vas a ver cambios y transformaciones. Todo seguirá igual o peor. ¿Por qué? Por cobardes, por cobardía. Entonces todas las acciones generan ese temor y muchas veces ni siquiera actuamos. Otra persona, y ya vamos a entrar aquí en lo profundo, adopta. ¿Ya está en lo profundo? Apenas estamos en la superficie. Adopta una posición pasiva en la mayor parte de los ámbitos de su vida. Por cobarde. Una posición pasiva. No digo, no opino, no me meto, no hago, no es pasivo. Cobardía. Eso es una persona cobarde. Entonces, ¿cómo tú vas a ver cambio, lo que tú anhelas y tú quieres, si no fuiste capaz de decirle, no me favorece para león? Así azul oscuro, no, déjeme lo blanco. Pero usted ya dijeron que azul. Todo pasivo. Y hay cosas que no te gustan en tu hogar, pero usted asume una posición pasiva. Y le dejaron los platos allá encima de la mesa y una posición pasiva. No fuiste capaz de decirle, hágame el favor. Y los lleva al lavaplatos y los lava de una vez. Pero, ay, yo ahorita le recojo ese desorden. Ay, es que eso, ay, es que. Una persona conocida, estábamos en un día de recreo, digamos, de descanso, de camping, allá en la casa, y empezó a mirar el reloj como a las 5. No, ya me tengo que ir. Pero esto está poniendo bueno, ¿qué pasó? Falta hacer los malvaviscos y la fogata y todo. Digo, no, porque es que a las 6 me llega el fulano y me toca hacerle comida. Pues llame, que compre, que haga, trabaje. No, porque es que no sé qué. Porque no son personas que no son capaces de decirle, hoy voy a salir, no hay comida, mira de qué come, prepárese hasta luego. No, pasivos, cobardes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Bueno, pero ustedes no, gracias a Dios. Los de la tarde me toca cambiar el mensaje. Claro, una posición pasiva para todo. Llegó tarde, no se le dijo nada, dejó allá, no se le dijo nada, malgastó la plata que le pagaron hoy, ya mañana no tiene, usted pasivo, no le dijo nada. Ni siquiera le dijo, bueno, ahorita está trabajando, necesito un aporte aquí de 200,000 pesos mensuales, o yo, porque hay que comprar jaboncitos, hay que comprar cositas y ahora usted ya produce. No, pasiva, es que para comprarse sus cositas. Yo recuerdo tanto una enseñanza de una de mis hermanas con la que yo vivía. Cuando yo empecé a trabajar y a vivir con ella, a mí no me cobraba nada, porque no tenía necesidad, digamos. Pero entonces un día me cogió y me sentó y dijo, bueno, mijo, mira los recibos que llegan aquí mensual. Le doy libertad de que escoja uno para que usted todos los meses se encargue de pagarlo. Y yo lo volteé a mirar, ya no me ama. Me dice, ¿usted no necesita que yo haga eso? Dijo, yo no necesito que usted me pague el recibo, pero yo quiero que usted aprenda a tener responsabilidades y sentido de pertenencia con la casa. Aquí sepa que usted hay algo con lo que usted va a tener que responder. Ya, bueno, cogí el más bajito. Le voy a pagar este. Bueno, listo, pero lo paga todos los meses. Yo no me preocuparía por el recibo. Empecé a hacerlo. Y ella estaba sembrando esos principios de responsabilidad, de pertenencia en la casa. ¿Sí? Y eso es bueno.
Entonces, con mucho amor, pero usted tiene que aprender a disciplinar, a ordenar, a decir, si no es capaz, hoy va a ser libre para que empiece a hacerlo. Pero usted tiene que cambiar y transformar muchas cosas. Por eso te digo, quizás no sean todo, pero hay algo que quizás te ha faltado. Y ese algo ha sido el impedimento de cosas grandes de Dios para ti, los tuyos. Ese pequeño cambio en esa piedra de cobardía, de temor, de pasividad, de conformismo, de escudarse, hay que quitarlo y te darás cuenta y vas a recibir lo que por mucho tiempo ha estado quizás retenido, porque el potencial siempre ha estado ahí. El potencial siempre ha estado ahí. Por eso vuelvo y te repito, lo que tú tienes cuando tú lo entiendes va a definir lo que tú eres. Y ahora sí, entonces entramos en el tema. Versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Primero, ¿qué me dice este texto? Algo grande y que quizás no lo hemos visto así. La cobardía es un espíritu. ¿Por qué me miran así? Miren la palabra, ahí lo dice. Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía. O sea, la cobardía es espiritual, es un espíritu. Algo que pronto tengo acá, no me he dado cuenta que entró en algún momento de mi pasado, de textos, entró y es lo que me ha hecho a mí una persona cobarde. Que me ha generado esa inseguridad, esos miedos y esos temores. Que quizás no sean todo lo que aquí hasta ahorita explicamos, quizás en una sola o en dos áreas o en dos cositas, pero ahí está camuflado, ahí está escondido. Que quizás tú has tratado de subyugarlo, pero no lo has erradicado. Pero dice la Escritura que la cobardía es un espíritu. Entonces afecta nuestra naturaleza humana. Y aquí está algo que ya empezaba el Señor a ministrarme. Por eso, me decía el Señor, por eso a muchas personas les cuesta seguir mis instrucciones y consejos, porque se acobardan. Dios nos ha venido hablando sobre esos últimos domingos, de nosotros seguir las instrucciones de Dios, el consejo de Dios. Pero porque a veces lo recibimos, hasta decimos amén, pero no lo hacemos porque hay cobardía para seguir las instrucciones y consejos de Dios, de organizar, de ordenar, de sacar, de todo lo que Dios muchas veces viene y te dice a ti que tienes que hacer y tú no lo haces. Habla con tu esposo, dígale, ya no le lavo más, sino me compra la lavadora, haz esto otro, mira, vaya. Y no lo hacemos, nos acobardamos y no seguimos las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Por cobardía. Y por eso tú no has visto cambios. Y todavía sigues esclava del lavadero 3, 4 y 5 horas. Cuando Dios ya te ha dado consejos de lo que tú tienes que hacer. De lo que tú tienes que hacer. Por eso nos cuesta seguir instrucciones. Quizás Dios te los ha dado directamente en una predicación a través de la palabra cuando tú lo lees, o aún a través de la vida de sus líderes o sus pastores. Cuando le dicen, vea, ya no haga más esto, ya no permita más esto, termine con esto. Sí. Y se da cuenta que no lo hizo. ¿Por qué no siguió las instrucciones y consejos de Dios? Por cobarde. Si no, ya de tiempo atrás muchas situaciones y cosas en tu vida hubiesen cambiado. ¿Cuándo cambié yo financieramente? Cuando tomé la determinación y decisión en ese tiempo de dejar los pagaderos, algo que yo veía imposible porque ya dependía mucho de ello. En ello veía yo la salida, la solución, pero me estaba cada día esclavizando y hundiendo más. Yo les decía, yo inicié con 150,000 pesos en Bucaramanga. En ese tiempo pagaba 3,000 pesos diarios, se me hacía nada porque yo trabajaba día a día. Después pasé a 200, pagaba 4,000 diarios por 2 meses. Yo hacía cuentas, 4 por 6, 240,000 y 2,000. Esas son las cuentas que uno hace, pero las cuentas son otras. Para resumirle, yo en 500, pagaba 10,000 pesos diarios todos los días. Y esos 500, yo no terminaba los 2 meses, por ahí 5 o 6 días antes ya me tocaba pedir auxilio al prestamista, decir, hermano, 500 y descuénteme los 7 días que debo, porque es que ya necesito los otros 500, y así. Porque yo veía que esa era mi salida, mi solución. Pero cuando Dios me habló específicamente de esa maldición ahí, de esa dependencia ya no de Dios sino del hombre, y esto empezó, tomé la determinación y así me llegué el agua hasta el cuello.
pero ya no más. Y así me tenga que apretar en muchas cosas, pero ya no más, Señor. Y yo sé que tú no me dejarás avergonzado. Y le doy gracias a Dios que pude romper con esa maldición. Y hasta el día de hoy soy testigo. Dios nunca me ha dejado avergonzado. No lo ha hecho. Porque ya mi dependencia no es de los hombres, mi dependencia es de Dios. Y Dios me ha dado mucho más abundante. Mucho más abundante. Pues tomar decisiones para agradarle a Dios, seguir sus instrucciones a veces no es fácil, pero es lo que se necesita hacer. Y yo no me acobardé para hacerlo. Dependía tanto de ello, pero tomé la decisión. Y por eso le dice el Señor, ese espíritu de cobardía es el impedimento para que tú sigas las instrucciones y consejos de Dios, lo que Dios te dice, lo que Dios te habla. Y vuelvo y te lo repito, no solamente en una administración, una palabra, sino a través de otras personas que vienen de parte de Dios a decirte, mire, mi hija ya no haga más eso, ya no le acolite más esto, ya no esto ya no más. Son personas como ángeles de Dios enviados para hablarte. Y yo sé que tu espíritu los recibe así, pero no sigues la instrucción, porque siempre, como te decía ahorita, vas a justificar, es que eso es para evitar, es que eso es para no sé qué, es que eso yo no sé, no, yo me las arreglo sola, no, eso no es carga para mí, es que eso no sé. Una persona, una muchacha adolescente, tuvo un hijo, como decimos nosotros, metió las patas. ¿Por qué? Porque el pelado nunca le respondió en eso. Los papás de ella tomaron como porque una pelada ahí que apenas empezando. Ya ahorita que está medio organizada, que ya tiene de pronto esto, que ella salió con el cuento, no, yo había pensado pues hacerme cargo del niño, pero yo más bien, yo quiero más bien como quejárselos a mis papis, porque es que veo que es que mi hijo es el motor y el alma y la vida de esa casa. Mi esposa me dice, mamita, bájese de esa nube. No, ya justificando, descargándose y entregando ya. Y así pasa muchas veces. Buscamos las justificaciones y buscamos las excusas. No, dígale, no, ya no más, aquí hasta aquí, esto y esto. En una ocasión uno de mis hijos llegó allá a hacer unas cosas y dice, venga, pues aquí le pidió permiso. ¿Quién dijo que es un año? Vaya, hasta luego, mira. De mí y todo, pero no, ¿cómo así? Y a ti quizás te ha faltado eso por cobarde. Y por eso siguen pasando por encima tuyo, ya ni piden nada, ya, en fin. Bueno, usted no de la tarde, pero para que aprendan, para enseñar a otros. Porque vea que ya está poniendo como tensos. Lo segundo que dice aquí la Escritura es, escúchame, que ese espíritu de cobardía no viene de parte de Dios. ¿Amén? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No viene de parte de Dios. Lo tercero, y aquí es donde está el plato fuerte. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, de poder, de amor y de dominio propio. Mira, el Señor nombra un solo espíritu, pero trae manifestaciones a través de ese solo espíritu. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué significa eso? Escúchame. Que el espíritu que Dios ha puesto en ti y que Dios ha puesto en mí es un solo espíritu que lo contiene a Él en plenitud. No, se lo voy a desmenuzar un poquito entonces. Cuando el Señor dice que el espíritu que ha puesto en ti y en mí, lo primero que dice es un espíritu de poder, escúchame, es el espíritu del Padre. El omnipotente, como hablamos hace 8 días o 15 días. El espíritu del Padre que es omnipotente, donde todos nuestros actos, escúchame, tus decisiones, tus palabras llevarán cargadas en ti la presencia del Padre Todopoderoso para que tú todo lo puedas, porque Él es el que te infunde la fuerza y el aliento y fortaleza que tú necesitas para ser valiente, para mirar a los ojos, para decirle en la cara, para tomar decisiones, para no ser más pasivo. El Padre está contigo si tú lo entiendes. Tú y yo no tenemos excusa para ser cobardes, ya no más. Tú y yo tenemos el espíritu del Padre de poder. Tú lo puedes, sí eres capaz. No debe haber temor e intimidación, porque cuando tú estás parada y parado hablando, detrás está el ángel de Dios, su Padre, que está ahí respaldándote a ti en toda decisión.
Tú no estás sola, no estás solo. El Padre está contigo. Tú sí lo puedes, porque el Padre es el que te infunde en ese espíritu. Si tú verdaderamente hoy sales de este lugar convencido de ello, ¿qué más viene en ese espíritu? Dice la Escritura, lo segundo, amor. ¿Y quién es la manifestación del amor? Jesús. Jesús también. O sea, por eso te digo, viene ese espíritu que es el espíritu de Dios Padre, de Dios Hijo. Por eso dice amor, que así como Jesucristo estuvo dispuesto, fue capaz aún de sacrificar por amor, tú también podrás sacrificar muchas cosas por amor. Sí lo puedes hacer. Por amor, como yo te decía ahorita, por amor, yo lo amo, pero sacrifico esto. Lo amo, pero no le permito esto. Lo amo, pero estoy dispuesto a esto. Por amor, sí lo puedes hacer. No por justificaciones, porque entonces no van a haber cambios. No van a haber otras situaciones. Y entonces aquí la Escritura nos dice que por amor, y que todas tus decisiones generalmente van encaminadas, no por actos egoístas. Te vas a liberar del egoísmo, de pensar en ti. Es que pobrecito, esto me dicen a mí, esto es conmigo, que es eso. No. Donde todo va encaminado en amor al servicio. Escucha, a la paz y al bienestar tuyo y de los tuyos. Ahí está el amor. Porque está cargada de gracia, está cargada de misericordia. Aunque muchas veces no la veamos. Como yo te decía, cuando mi hermana me puso esa responsabilidad, ya no me ama. No, sí me ama, y porque me ama me disciplina, y porque me ama me organiza, y porque me ama me pone responsabilidades. Yo amo mucho a mis hijos, pero cada uno, como te he dicho, hay normas en la casa. Y yo le dije, su mamá no es esclava, y esto no es un restaurante, ¿yo? Entonces aquí todo lo que usted utilice para usted mismo lo lleva y lo lava. Y allá cada quien, todo lo que coma, va al mismo, lo lava y lo cuelga. Que usó un vaso, llegó con 6, usó un vaso, inmediatamente sabe que tiene que lavarlo y colgarlo. De cuando en cuando, hágame el favor, haga el aseo, hágame el favor y haga esto otro. Sí señor, sí señor. Yo pudiera hacerlo, mi esposa, pero es que eso no es el derecho. Y lo hacemos por amor, y sí se puede. Entonces, cuando tú haces las cosas sin cobardía, sino entendiendo quién está contigo, que está el Padre en su poder, que está el Hijo en su amor, y terminamos como dominio propio. ¿Quién es el dominio propio en ti? El Espíritu Santo. ¿Qué es dominio propio? Que tus sentimientos, emociones y pensamientos no se enseñoreen de ti, sino que tú enseñorees sobre ellos. Que así sientas lo que sientas, tema esto, piensa lo que pienses, pero usted hace la voluntad de Dios y no la tuya o la de los demás. Y para eso, ¿quién te ayuda? El Espíritu Santo, que está siempre ahí contigo también. Recuerda que el dominio propio es una virtud del Espíritu Santo, de tu carácter que Él está formando dentro de ti. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo en el corazón tuyo y mío, está hablando del dominio propio. ¿Qué empieza a desarrollar dentro de ti como nueva criatura? Como te decía, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, que es lo mismo. Tener ese temple, resistir, no dejarte llevar por emociones, por sentimientos, por pensamientos. Entonces, ¿cómo funciona el dominio propio en ese rollo suizo cargado de Arequipe? Y que le bajó aquí usted la baba y lo miró y tiene la plata. El Espíritu Santo te dice, pilas que tu azúcar está alta. Ay, Señor, sí, tuve el dominio propio, porque ya iba a comprarlo, pero el Señor me ayudó y no lo hice. Me guardo. Ahí funciona. Y no paso por encima de mi sentimiento, mi anhelo, mi deseo. Me descontrolé, no tuve dominio propio. ¿Y por qué está encamada con azúcar de 400? No, es que la tengo un poquito altica con un rollo suizo cargado. Ay, pero es que estaba tan rico, no fui capaz. Ahí no hubo dominio propio. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda. Y entonces en situaciones cotidianas tuyas lo tienes a Él que te dice, dígale esto. O te dice, cállese y no diga por ahorita nada, espérate. Ahí está para que tú te controles, para que tengas señorío tú sobre tus pensamientos, sentimientos y emociones y hagas la voluntad de Dios y no la tuya. Entonces eso tiene que ver con el dominio propio. Mira, el dominio propio descrito en este texto también describe la capacidad de pensar de forma sana y correcta, tal como piensa Cristo mismo. Como diciendo, ¿qué haría el Señor en este momento? Él te ayuda, el Espíritu Santo, para que vuelva y te digo, no operes
o no actúes, o no te comportes por tus impulsos sentimentales, pasionales o mentales. No, que esperes en Dios y te controles en Él. Porque la misma escritura nos dice en 1 Corintios 16 que tú y yo tendremos la mente de Cristo, pensar como Cristo piensa, y como Cristo piensa, de esa manera sana y correcta para hacer las cosas, no desbocadamente, no insensatamente, no. Entonces se entiende, el Espíritu que Dios puso en ti está cargado de toda la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso lo que yo te digo, si tú entiendes lo que tienes, define lo que tú eres. Si tú entiendes que ya no hay cobardía, que el que está en ti es el Espíritu del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, poder, y tienes el amor y el dominio propio, tu vida va a cambiar, a transformar, no solamente en ti, sino fuera de ti las circunstancias, porque entonces entenderás quién eres tú en Cristo Jesús y el respaldo que tienes para que ya en cobardía ese Espíritu no se enseñaré más de ti, para que no le abran más la puerta, porque hoy lo vamos a sacar, lo vamos a echar fuera, pero escúchame, va a seguir tocándote para que lo dejes entrar. Y entonces la cobardía viene y te toca traer la puerta del corazón. Es que tengo frío, tengo mucho frío ahora, amigo. Y usted sabe por eso ya no más. Si ya Dios me sacó el tropiezo, ¿para qué yo lo voy a volver a entrar? Hoy sé quién soy, una hija y un hijo de Dios, lleno de su poder, de su amor y el dominio propio del Espíritu Santo, y las cosas van a cambiar. Y guste al que le guste, y así no le guste, pero tengo el respaldo de Dios, que es lo más importante, porque yo deseo ver cumplidos los deseos de mi corazón y mis anhelos que Dios ha provisto, y voy a quitar los impedimentos. Entonces ya no depende de Dios, ya depende de nosotros, para que tus días sean cada día cambiados, renovados y cada día mejores, y veas a plenitud la vida que Dios te ha prometido darte a ti y a los tuyos. Pero Dios te necesita a ti en esa capacidad y en ese poder de saber quién eres tú. Tienes el respaldo del Dios Todopoderoso. Ese Espíritu, el Espíritu de Dios está sobre ti. Entonces, eso es lo que sucede. Mira, ya voy terminando primero. El apóstol Pedro sabía lo que tenía y sabía lo que era. En el momento en Juan, cuando tú dices en Juan 3, iba entrando al templo, la hermosa, y que había ese cojo de nacimiento, y le pidió limosna. Dice que él, con Juan mirándolo, le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, o sea, lo que soy te voy a dar. Y en el nombre de Jesús, no yo, Jesús, Padre dijo, están dentro de mí, soy capaz, levántate. No soy yo, Él lo va a sanar. Tengo el poder para sanar a través de Él. Amén. En otras palabras, Él me usa a mí para sanarte. Amén. Él me usa a mí para hablarte. Él me usa a mí para no cobardarme. Él me usa a mí para no seguir siendo pasivo. Él me usa a mí para no seguirme sudando detrás de otros. Él me usa a mí para poner la cara y ver que sí, las cosas sí cambian cuando lo hacemos de la manera de Él. Pedro no se acobardó. Ay, no, qué pena, no traje una monedita y este pobrecito, y ahora qué hago. Ay, no, a mí por eso es que no me gusta parar en los semáforos, que no vienen a limpiar en el vidrio, no hay monedas. Ay, no, lo que tengo te doy. Pedro sabía lo que tenía. Escúchame, hoy tú sabes lo que tú tienes. Amén. ¿Seguro? Amén. Demuéstraselo al Señor a partir de hoy. Amén. Cuando tú ya no debes actuar, ni obrar, ni hablar con cobardía ni miedo, sino siendo consciente que estás tú, pero detrás está la Trinidad de Dios. Amén. En el poder, amor y el Espíritu Santo, que te infunden aliento y te dicen: vamos, hija, tú puedes, estoy contigo, díselo, hazlo, no lo permitas, cuéntala. Y está lo infundiendo, tú lo amas, pero el amor no, el amor tú tienes que disciplinar, tú lo puedes hacer, no busques lo tuyo, es por el servicio, es por la paz, por el bienestar de todo, y el Espíritu Santo está ahí. No permitas que tus sentimientos te dobleguen, no le llores, no se acobarde, mire a los ojos, no derrame lágrimas, va a llorar después conmigo, pero por ahora mantente firme, tú lo puedes hacer, no tengas que tener, y están los tres ahí ayudándote, y tú puedes ver los resultados. Amén. Y entonces esa persona se va y dice: mamá, imagínese, fue y me dijo esto y esto, y yo la miraba y no me bajó ni siquiera, ni me parpadeó. El otro día se ponía a llorarme y se iba, pero esta vez sí la vi definitiva. Yo creo que sí me toca ahora sí darle la mensualidad. Esta vez sí es que la vi diferente, lo vi diferente, ahora sí. Yo he tenido que enfrentar situaciones así aún como pastor. En cierta ocasión, una persona que estuvo con nosotros en un retiro, le hablamos sobre la parte religiosa, en fin,
Nosotros fuimos muy sabios decirle lo que sea suyo. Y usted tiene paz en su corazón, destrúyalo, como dice la escritura. Pero lo que no sea suyo, déjelo quieto, ore, y ya. Cúbralo en la sangre. Y esta persona fue y le encontró al esposo para allá, escuchó un limón partido y no hay que más cosas y comió y se la botó. Y ese hombre se pega esa envenenada. Iba esta señora sabia y dice, no, es que allá el pastor no dijo que... Y la coge ese tipo conmigo. Y ella me da, si mi esposo está como y todo eso está, mejor dicho, bravísimo porque yo le hice esto y esto, y él quiere ir a hablar con usted, pastor, y yo tengo miedo porque es que él es bullying, y él es no sé qué, y yo, pues que venga, ya me embarró, ya qué más, ya me echó al agua, ya qué más, que venga. Y vino. Y tocaron la puerta, y, papi, que lo necesitan, ya estaba ese man, de verdad, sonjaba. ¿Y te has visto ese, el Red Bull, no? Así en la puerta. Y sale el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice, a la orden. ¿Usted es el pastor? Y sí, señor, ¿qué quiere? Y empezó a temblar. Empezó a temblar así. Yo lo estaba analizando. No, pastor, lo que pasa es que mi esposa ya te dije, ven, te explico. Pasó esto, esto, esto y esto, y tal, le expliqué. Y eso casi se le cortaba hasta la voz, casi no era capaz de hablar. Mi hermano, que Dios lo bendiga hasta ahora. Está bueno. Porque yo sé lo que tengo, lo que soy en Cristo Jesús y quiere mi respaldo. Y yo sé que Él a mí no me vio, Él vio los tres que estaban detrás mío. Amén. Así va a ser contigo. Amén. Los tres que están contigo. Los tres que están contigo. Mira, me atrevo a decirte algo. Ahorita que estemos ministrando en el Espíritu, Dios te va a permitir abrir esos ojos y vas a ver algo aquí en el altar. Amén. Porque esto no es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Amén. Y esto fue lo que Él me ministró para que te ministre a ti. Ya siento su presencia aquí. Amén. Eso. Pedro sabía lo que tenía. Pedro sabía quién era. Ya no, o sea, tú no necesitas que yo no he estudiado, yo no tengo título, yo no tengo el posgrado, yo no tengo el trabajo, yo no tengo el empleo. ¿Qué tenía Pedro? Una red y una canoa. ¿Cómo lo distinguía la sociedad? Como gente del vulgo, dice la palabra. Gente ordinaria, común y corriente. Pero ¿qué empezaron a ver en Pedro? Que ya no era Pedro, era el que estaba en Pedro. Porque lo identificaban en su forma de actuar y de hablar con el Maestro Jesucristo. Ya no te van a ver a ti, lo van a ver a Él. Amén. Desde hace tiempo el Señor tiene anhelando eso en ti y quizás no lo has hecho, pero hoy si tú quitas esa piedra de cobardía, ese espíritu, van a empezar a verlo a Él a través tuyo. Amén. Cuando yo iba a poner la cara y hablar en varias situaciones de nuestra vida, yo sé que yo no iba y no iba solo. El Señor iba conmigo y veía su gracia y su favor y su poder obrando. Eso es lo que tú tienes que entender, que no se trata de ti, no son tus fuerzas, capacidades y talentos. Es que tú sepas que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a plenitud están en ti, en el Espíritu que Dios ha puesto sobre ti, para hacerte una nueva criatura, para que todas las cosas sean hechas nuevas, para que ya no más atrás en lo viejo y camines como empezamos, por el pavimentado y ya no más por el empedrado. Crea verdaderamente en el Señor. Tú no estás sola, tú no estás solo. No te intimides ni te acobardes. Dios es quien te ayuda, te sustenta, te sostiene de la mano derecha y le dice: aquí estoy contigo, hijo. Háblale, dile, pon tu posición, párate firme, marca los límites, pon el territorio y yo te respaldo. Si tú verdaderamente concibes en tu espíritu, en tu corazón esta palabra, este texto, tengo la plena seguridad que vas a ver los cambios que tú siempre habías anhelado tener en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas. Porque la mano, manifestación, gracia y favor de Dios sobre ti para esos tiempos. Dios no quiere verte más afligida, afligido, triste, desilusionado, ya no más. Dios quiere verte como esa hija y ese hijo de Dios, empoderados, entendiendo que sí, que todo se puede, que todo es posible si Dios está con nosotros. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién? Nadie. Si Dios está contigo, nadie
nadie prevalecerá. Caerán, vendrán contra ti por un camino y por 7 tendrás que huir. Caerán a tu diestra, a tu izquierda, porque es Dios quien está contigo y Él es el que pelea por favor tuyo y contigo. En tus situaciones cotidianas, en todo lo que tú emprendas, siempre Dios estará contigo como esa sombra, como Él nos ha prometido. Amén. Pero que tú hagas verdaderamente de Él ese lugar de morada y de habitación. Eso es lo que tú tienes que entender, lo que tú tienes que comprender. Dios oye tu corazón y tus oraciones. Dios está pendiente de ellas. Dios está. Y por eso lo que les decía, canciones como la primera que entonamos esta mañana, son muchísimas las razones para poder adorar a Dios, entrar en su templo. Sus misericordias son inmensas. Yo lo pude percibir y lo percibo continuamente. Ahorita mientras adoraba al Señor, el Señor me mostró una imagen de algo que pasó ayer y yo pude ver su misericordia. Ayer me escribió uno de mis hijos y papá, me robaron el celular. Y yo me rapado, atracado, como un atraco, en moto se bajaron 3. ¿Y usted cómo está? Dijo, no, pa, yo, ¿qué iba a hacer tú? ¿Qué? Cuando adoraba yo veía esa imagen, la misericordia de Dios. Sí, hubo una pérdida, pero material que se puede recuperar, pero la integridad de Él fue guardada. Amén. Eran 3 tipos. Yo pensé correr y dije, no me alcanza. Y en moto. Dijo, mamá, me pidieron la cartera. Digo, yo la saqué. Es que esa es la misericordia de Dios, la cartera. Y él le dice, hermano, déjenme sacar el carnet y la cédula, por favor. Y ella le dijo, sáquelos. Y cuando lo miró, dijo, pero usted no tiene ni plata. ¿No? Déjela. Y luego me robaron la cartera. ¿Ah? ¿Quién hace eso? Y en medio de todo yo le decía, gracias a Dios, de pronto le anuló ahorita el celular por algo era. ¿Por qué no se la pasan ahí? Por algo será. En medio de todo, quizás no la manera que uno espera que le caiga y se le parta, que le caiga en el agua. Pero misericordia. Y cuando adoraba, ahorita, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y te adoraré en tu santo templo, te adoraré. Cuando tú haces eso de corazón, en tu mente el Señor te va a traer muchas escenas donde la misericordia de Dios fue efectiva, o en ti o en los tuyos. Empiezas a ver lo que no hayas visto o como no lo hayas percibido, pero ahí estuvo la mano de Dios, ahí estuvo el favor de Dios. Ahí, qué bueno es Dios para con nosotros. Y ahora sí, el último termino. Muchos hombres en la Biblia la embarraron con esta cobardía. Adán y Eva fueron cobardes. ¿Por qué? Se excusaron en otras cosas y no asumieron de frente su responsabilidad de su error. Abraham, el padre de la fe, no se acobardó cuando dijo que su esposa era la hermana, porque le dio miedo con el rey no lo matara. Su mismo hijo Isaac repitió la misma dosis. Muchos vemos momentos, pero ¿qué pasó con ellos? Lo que tiene que pasar contigo y conmigo hoy. Se arrepintieron y alcanzaron perdón y gracia de Dios. Amén. Y aunque muchos de ellos, algunos, fueron redarguidos por personas como Abraham, el mismo rey lo redarguyó, pero todo eso sirvió para ¿qué? Para arrepentimiento y para alcanzar el perdón y la gracia de Dios. Y decirle, Señor, ya no más ese espíritu se enseñoreará en mí. El espíritu que tú has puesto sobre mí, a toda plenitud tuya, Padre, Hijo, Espíritu Santo, será el que ahora gobierne mi corazón, y tu voluntad haré y ya no la voluntad mía. Y entonces las cosas van a empezar a cambiar, porque entonces ¿qué será? Cosa ligera o sencilla seguir las instrucciones y el consejo de Dios para tu vida y para toda área de lo que tú haces, en tu hogar, en tu casa, en tus finanzas, en todo.
como hablamos esta mañana en el devocional, en el dominio propio. Por eso también veía como la confirmación de Dios en esa palabra, ¿sí? De tener el dominio propio aún, para no gastar más de lo que se dé, pero tampoco retener más de lo que es, y tener un equilibrio. De eso se trata también el dominio propio. Amén. ¿Cuántos quieren quitar esa piedra hoy? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a no dejarse señorear más? ¿Cuántos están dispuestos a vivir en la plenitud del Espíritu de Dios? De que la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean los que se hagan evidentes en tu vida y a través de tu vida. ¿Cuántos quieren vivir de la manera como Pedro lo vivió, sabiendo y entendiendo a plenitud qué tenía para determinar quién era? Cierra tus ojos, inclina tu rostro en esta mañana y vamos a dar al Padre Celestial. Por eso tú debes entender que a pesar de tu pasado, tu trasfondo en todas las áreas, tus errores, equivocaciones, malas decisiones, circunstancias adversas, dificultades, traiciones, eso no te define a ti hoy y nunca más te tendrá que definir. Si tú hoy entiendes lo que tienes, vas a definir lo que